Bueno, continuando con estos ejercicios, después de ver esta teoría, vamos a centrarnos un poco con ejemplos, ¿sí? Vamos a aterrizar esta teoría y tratar de entender lo mejor que podamos a partir de ejemplos. Entonces miremos el primer ejemplo. Dice, una partícula se mueve según el vector posición. ¿Cuál es el vector posición? Esto, t cuadrado en dirección y más t más 1 en dirección j más 3 tk en dirección k. Pregunta 1. Halle su velocidad en los siguientes instantes. Entonces, ¿cuáles instantes? T igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2. Entonces me dicen, calcule la velocidad. Para calcular la velocidad instantánea, entonces yo les digo, pues la velocidad instantánea es la derivada de esta función. Entonces derivamos esta función. Me da que la derivada de t cuadrado, entonces me da abajo el exponente, me da 2 por t, que es lo que está escrito aquí en esta parte. ¿Sí? Entonces me daría 2 por t más 1, la derivada de t más 1 me va a dar 1, más 3t, la derivada me da 3. Entonces esta sería la velocidad. Y dice la velocidad en los siguientes instantes. ¿En cuáles instantes? En t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2. Entonces evaluamos la función en t igual a 0. ¿Qué sería este resultado de acá? Entonces evaluado en t igual a 0 me daría aquí 0, aquí me daría 1 y aquí me daría 3. Entonces me daría finalmente este vector. Si evaluamos en t igual a 1, tenemos que es esto de acá. ¿Sí? Evaluado en 1 me da y j van a permanecer constantes y únicamente pues va a variar el j y k van a permanecer constantes y únicamente va a variar el i. Y en b igual a 2 me va a dar este resultado que tenemos acá. Ahora me dice, calcule la velocidad instantánea para los siguientes intervalos. ¿Sí? Pues, para saber cuánto es la velocidad instantánea en el intervalo de 0 a 1, pues tenemos que hacer el siguiente cálculo. ¿Por qué? Velocidad velocidad promedio, velocidad media. Entonces decimos que la velocidad media es igual a ¿es igual a qué? A R, ¿sí? Final menos R inicial. Bueno, en este caso específico sería X final menos X inicial. No, ahí está en 3 direcciones, entonces sí es R. Dividido en tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Este sería el tiempo inicial. Entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la R final? La R final es 1. Entonces miramos cuánto vale R evaluado en 1. Y R evaluado en 1 me va a dar esto, que va a ser I. Mi resultado final, espera, lo tomo aquí. Vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos a desagruparlo y agrupamos esto que está acá. ¿Sí? Entonces va a ser esto, va a ser mi R evaluado en 1. ¿Sí? O sea, es tomar este vector y en vez donde veo la t, la reemplazo por el valor de 1. 1 al cuadrado, 1 en dirección i. 1 más 1, 2 en dirección j y 3 por 1, 3 en dirección k. Ahora decimos menos, ¿cierto? Menos la posición inicial. ¿Y cuál es la posición inicial? R evaluado en 0. Y R evaluado en 0 son estos valores que tenemos acá. Entonces cogemos esto y evaluamos 0 al cuadrado, 0. 0 más 1, 1. Y 0 por 3, 0. Entonces me da 0 en i, 1 en j y 3 en k. Y esto me daría la posición evaluado en inicialmente. Dividido sobre el tiempo. Y el tiempo sería el final menos el inicial, que sería 1. Es el final menos el inicial, que es 0.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos la operación, pero ¿cuál operación? Muy importante, es una operación vectorial. ¿Por qué? No podemos sumarlas, si es con las j y las j con las k. Entonces hacemos i con i. Entonces me da 1 menos 0, me daría 1. ¿1 en qué dirección? 1 en la dirección i. Entonces me daría 1. 2 menos 1, entonces me daría nuevamente 1, pero en j. Entonces vamos a escribir más bien, porque puede ser que no, entonces me daría más 1, ¿en qué dirección? En la dirección j. Más en dirección k, me daría 3k. Y este sería dividido sobre el tiempo. Pero ¿cuánto sería el delta de tiempo? 1 menos 0, 1. Entonces, finalmente, pues sería dividido en 1. El dividirlo en 1, pues me va a dar el mismo vector. Este sería mi vector velocidad para ese instante de tiempo. Ahora, tengo que repetir, el siguiente me pregunta, en el instante de 1 a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sería la misma operación, ¿cierto? Ese sería esto del instante de 0 a 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la velocidad promedio? Pero del instante del 1 al 2. ¿Sí? Entonces, sería tomar la final, el R final, que consiste en esta parte de acá. Y esa parte de acá es esto, es la posición final. Verificamos, sería tomar la posición y evaluarlo en R igual a 2. Y en R igual a 2, entonces tendría 2 al cuadrado, 4, más en dirección I, más 2 más 1, 3 en dirección J, más 2 por 3 por 2, 6 en dirección K, menos la posición inicial. ¿Y cuál es la posición inicial? Es la que ahorita fue nuestra final, o sea, evaluado en 1. O sea, estas componentes de acá. Dividido en el delta de tiempo. ¿Cuál sería nuestro delta de tiempo? Nuestro delta de tiempo entonces sería 2 menos 1. Y de igual manera hacemos la operación. Entonces hacemos I con I, J con J y K con K. Sería 2, 4 que diga 4 menos 1, 3 en nuestra dirección I. Más 1 en dirección J. O ponemos simplemente J. Si no ponemos el 1, entonces ya sabemos que es como si fuera esto 1, o sea, si no ponemos el 1 es como si fuera 1. Y 6 menos 3, entonces más 3 en dirección K. Más 3 dividido sobre ¿cuánto? 1, entonces me daría el mismo, exactamente el mismo vector. ¿Sí? Ahora, me dicen cuánto sería en un intervalo de 2 a 0, de 0 a 2. Entonces, nuestra posición final ahora va a ser 2, pero nuestra posición inicial, entonces vamos a tomar esto mismo que escribimos aquí, pero vamos a escribirlo desde 0, ¿sí? ¿Qué sería desde 0? Entonces acá ya no sería una posición inicial 1, sino sería una posición inicial 0. Posición final sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí? 4 más 3J más 6K, y la posición inicial sí es la que va a cambiar un poco. ¿Por qué cambiaría? Porque ya no sería esta, sino que la posición inicial sería en 0, que es esta que nosotros tenemos acá.
Entonces sería colocar esta, bueno, pongámoslo acá encima para que no tener problemas, y nuestra posición inicial no sería en 1, sino que nuestra posición inicial sería en 0. Entonces miremos qué es lo que nos queda nuestro resultado. Lógicamente este resultado de acá va a cambiar. ¿Y qué es lo que nos queda? Entonces nos quedaría 4 menos 0, 4, ¿cierto? En dirección Y. Más 2 en dirección J. Más 6 en dirección K. ¿Dividido en cuánto? Dividido ahora en 2. Porque me da 2 menos 0, 2. Y pues acá podemos simplificar. Podemos simplificarlo de la siguiente manera. Podemos decir que eso sería 4 sobre 2, 2 en I, ¿cierto? Más 2 sobre 2, J, más 3 sobre 2, 6 sobre 2, 3, en dirección K. Y este sería nuestro resultado en la operación de esta velocidad promedio. Recuerden que si es velocidad lo que nos pregunta, es un vector. O sea, nos tiene que dar una magnitud y una dirección. Como para cada uno de ellos, esto es un vector. Ahora, la siguiente pregunta dice, la aceleración instantánea en los siguientes instantes de tiempo. Entonces, la aceleración instantánea es lo que tenemos que hacer la derivada de la velocidad. Y si miramos la derivada de esto con respecto al tiempo, nos va a dar este numerito que está acá. Esta sería nuestra derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, ahora es una constante, o sea, solamente tenemos velocidad en aceleración en dirección Y. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración en J y la aceleración en K es 0. Y si la aceleración en J y en K es 0, quiere decir que la siguiente pregunta, la velocidad en X y la velocidad en Y y la velocidad en Z son constantes. Mientras que la velocidad en X no es constante. Acá sí hay aceleración. ¿Sí ve? La aceleración que nos dio como resultado nos dio diferente de ser una constante. Entonces acá no es constante, mientras que en Y y en Z sí es constante. Ahora me dicen, calcule la aceleración promedio. Para calcular la aceleración promedio son la misma metodología de acá, pero en lugar de mirar cómo nos da la velocidad, miramos es cómo nos da la aceleración. Entonces miremos. Esto podemos eliminar todo de acá, no lo vamos a utilizar. Esto tampoco. Y ahora vea, ¿cómo calculo mi velocidad promedio? Mi aceleración promedio. Pues la aceleración promedio, ¿sí? Digamos, del intervalo de 0 a 1. Del intervalo de 0 a 1, entonces me da que va a ser la velocidad final, o sea, la velocidad en el punto 1 menos la velocidad en el punto 0 dividido sobre el tiempo en 1, que es 1, menos el tiempo en 0, que es 0. Entonces me daría la velocidad en el punto 1, la velocidad en el punto 1 sería este que está acá. Que sería este pedazo que está acá, lo podemos mover, menos la velocidad en el punto 0. Y la velocidad en el punto 0 es esta de acá. Estas velocidades las podemos comprobar. ¿Cómo las comprobamos? ¿Cómo las verificamos? Entonces decimos, lo que nos daba como velocidad era este número acá. Evaluamos en 1. Acá me da 2, efectivamente 2, acá 1 y aquí 3. Luego la velocidad en 0, pues acá me va a dar 0, 1 y 2. O sea, evaluado en 0. Y hacemos la respectiva operación.
¿Cuál sería la operación? Entonces sería 2, bueno acá 1 menos 0. ¿Cuál sería la operación? Sería 2 menos 0, 2 en dirección de y. Más 1 menos 1, pues me daría más 0 en j. Y me daría 3 menos 3, me daría más 0 en dirección k. Y dividido sobre 1, entonces únicamente me da que tiene una aceleración de 2 y. ¿Sí? Lo cual tiene mucho sentido porque eso fue lo que nos dio en un principio, que solamente había aceleración en dirección j y era igual a 2i. Sí, o sea, solamente hay esta aceleración, lo cual quiere decir que si nosotros miramos la aceleración no en el intervalo de 0 a 1, sino en el intervalo de 1 a 2, ¿sí? Utilizando la misma fórmula, entonces la final sería la aceleración que yo tengo del punto 2, ¿sí? Que sería, miramos en el tiempo 4, sería 4, 1, ¿sí? Bien, entonces desagrupamos, tomamos esta parte de acá y esta sería nuestra velocidad final, menos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es la velocidad en el punto 1, que sería esta que estamos acá. Y ahora lo dividimos sobre el tiempo, y el tiempo es 2 menos 1. ¿Y eso a qué es igual? A que me va a dar 4 menos 2, 2 en dirección y, más 0 en dirección j, ¿sí? Más 0 en dirección k. Bueno, acá va a faltar el 0 en dirección k, y eso dividido sobre 1, o sea, el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Otra vez nos dio la misma aceleración. Porque obviamente la única aceleración que nosotros tenemos, si ve, nos dio 2 en i, acá también nos dio 2 en i, y la única aceleración que nosotros tenemos es 2 en i. Entonces ya como verificar el último, que sería de 0 a 2, hacer exactamente el mismo proceso y verificar que nos da nuevamente de 2i. Ahora miremos el siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio dice: una partícula se mueve sobre el eje X según el comportamiento de la gráfica. Si en t igual a 0 la partícula está en X igual a 2 metros, encontrar las gráficas y ecuaciones para aceleración versus tiempo y posición versus tiempo. Entonces, este es el movimiento que describe de velocidad en función del tiempo. Entonces, analicémoslo, ¿sí? Este es un ejercicio bastante interesante. Tenemos varias cosas por mirar. Primero, ¿qué nos dice? Nos dice la X inicial, la X inicial es igual a 2 metros. O sea, ahí inició en 2 metros. Entonces, analicemos primero la parte gráfica y vamos identificando los movimientos. Entonces, de un tiempo de 0 a 4, que es donde sucede el primer cambio brusco. Pues analicemos la gráfica y decimos, esta gráfica vemos que la velocidad es una constante. Entonces, de 0 a 4, si la velocidad es constante, ¿sí?, la aceleración va a ser igual a 0. ¿Sí? Velocidad constante, aceleración igual a 0. Y la posición en la cual va a terminar, entonces la posición aquí va a ser igual. Recordamos nuestra ecuación que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo que transcurrió, ¿cierto? Entonces,
Aquí específicamente en este dibujo, nosotros decimos que la velocidad está aquí en menos 4, ¿sí? Que era el punto de la velocidad. Ahí hizo falta colocarlo en el gráfico. Okay. Entonces, posición inicial inició en 2 metros, o sea, 2, más la velocidad. La velocidad era de menos 4, entonces en realidad no es más, sino que es menos 4 por el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo que transcurrió? Entonces transcurrió 4, ¿sí? Entonces tiene que multiplicado por 4. ¿Eso qué me da? Eso me da que recorrió una distancia, bueno, como lo acabamos, recorrió una distancia de 4 por 4 es 16, negativo más 2 menos 14, ¿sí? Esa es su posición inicial. Pero ¿cuánto fue la distancia que él recorrió? La distancia que él recorrió fue de menos 16. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este menos 16? ¿Por qué? Mire, la partícula se mueve sobre el eje X. O sea, se mueve únicamente en una dirección. ¿Cuál dirección? El eje X. ¿Y qué significa este menos 14? Él terminó en la posición de menos 14. ¿Y cuánto recorrió? Entonces recorrió menos 16 porque estaba en menos 2. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujo, un pequeño bosquejo aquí rápido, luego lo complementamos. Pongámoslo acá porque va a terminar en menos 14. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está sucediendo lo siguiente. Él comienza en una posición aquí, que es 2, ¿sí? Y de un momento, en un transcurso de 4 segundos, recorre hasta llegar a un punto por acá lejano, que va a ser un punto igual a menos 14. O sea, él recorrió 16 pasos hacia la izquierda. ¿Dónde se representan esos 16 pasos? Y acá viene el concepto clave de la integral. Aquí en esto. Si nosotros hacemos el cálculo por áreas y decimos, miremos esta área que hay aquí, ¿sí? Esta área que tenemos acá es igual 4 en esta parte y 4 en esta parte. Esta es un área de 16. Y esa área que es de 16 está bajo la curva. Entonces quiere decir que es menos 16. Si se acuerda que yo les decía, si nosotros conocemos la función de velocidad, podemos saber cuánto recorrió haciendo la integral. Y en últimas, acá utilizamos la fórmula que se dedujo de la integral. Pero si lo miramos por áreas, que es el concepto puro de la integral, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que él finalmente recorrió 16 hacia la izquierda, o sea, la ecuación o analizando el área también lo podemos hacer. Dicho de otra manera, nosotros podemos saber ya cuánto recorrió en esta parte simplemente mirando el área, porque acá sería 4, ¿sí? Y acá sería por 3, sería 12 dividido en 2 porque es el área de un triángulo, entonces sería 6. Entonces quiere decir que nuestra posición final fue 6 metros más todavía. ¿Sí? 6 metros más. Entonces hagamos el cálculo. Entonces de 4 a 7. ¿Cuál va a ser la posición de 4 a 7? Entonces decimos, aquí este movimiento ya hay una aceleración, porque ya hay una pendiente. Entonces miramos cuánto es la pendiente en este trayecto. Entonces la pendiente de la curva. Y decimos, la pendiente de la curva, que es igual a m, va a ser igual a la distancia vertical sobre la distancia horizontal. Entonces la distancia vertical es 4
sobre la horizontal, que sería 3. Eso sería aproximadamente 1.33, más o menos, pero dejémoslo así. Esa sería la velocidad, la aceleración, porque es una gráfica de velocidad contra tiempo. Si tenemos una gráfica de velocidad contra tiempo, la pendiente es la velocidad, como lo vimos en el análisis gráfico de los anteriores videos. Ahora, analicemos cuál va a ser la posición. Entonces la posición final va a ser igual a la posición inicial, ¿sí? Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial es menos 14, fue donde él comenzó. Velocidad inicial menos 4. ¿Sí? Menos 4. Por el tiempo que transcurrió. ¿Cuánto es el tiempo que transcurrió? 7 menos 3. O sea, 3. 7 menos 4, 7 menos 4. Más un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es de 4 sobre 3. 4 sobre 3. Metros sobre segundo cuadrado. Por tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo al cuadrado sería 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Sí? Entonces miramos, cancelamos. ¿Qué podemos cancelar? Podemos cancelar este 2 con este 4 de otro color para... Podemos cancelar este 2 con este 4, simplificarlo, que diga. Entonces acá me va a quedar un 2 y aquí este con este me va a dar 3. Entonces aquí esto me queda 2 de esta cancelación y de esta me va a quedar 3. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos. Esto de acá me va a quedar entonces menos 14, menos 14, menos 12, menos 12, más 2 por 3, 6. ¿Qué quiere decir? Que él terminó en 12, menos 12 más 6, menos 6, menos 14, menos 20. Fue la posición en la que él terminó, menos 20 metros. ¿Sí? Acá también nos hizo falta metros, porque estamos hablando de una posición. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto recorrió acá? 6. ¿Y dónde estaba? Estaba en 14. Y 14, estaba en menos 14, menos 6, menos 20. Fue la posición que él recorrió al final. ¿Por qué siempre recorre hacia el lado izquierdo? ¿O cómo yo lo puedo representar en la gráfica, ese movimiento hacia el lado izquierdo? Porque ese movimiento está bajo el área, o sea, es el área bajo la curva, y esa área está abajo, o sea, en la parte negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una gráfica de velocidad contra tiempo, donde la función está debajo de la gráfica, o sea, en la parte negativa, representa el movimiento hacia la parte negativa. ¿Sí? O sea, eso es lo que representa esto. Ahora, si yo quiero hacer la gráfica, vamos a ir haciendo la gráfica, pero entonces este análisis, porque pues realmente estas son las ecuaciones, yo estoy sacando las ecuaciones y tengo que hacer la gráfica de posición contra tiempo. Muy diferente a esta que solamente era un eje. Pues esta sí ya son varios ejes que tengo que analizar. Entonces, posición contra tiempo. Y esta acá, este aquí, pero vamos a moverlo un poco
a 0, para que no nos quede tan lejos. Entonces vamos a analizar la gráfica de posición, o sea, X contra tiempo. Esto tiene unidades de metro y el tiempo unidades de segundos. Entonces, en el intervalo de 0 a 4 segundos, él comienza en una posición de 2, ¿sí? O sea, por acá. En el intervalo, vamos a cambiar de color, comienza en una posición por aquí. Comienza en 2. En la posición de 0 a 4 segundos, o sea, digamos que aquí es 4, aquí son 4 segundos, él termina en una posición de menos 14. ¿Cuál es la posición de menos 14? Pues vamos por aquí abajo. Esta sería la posición de menos 14. Entonces va un punto desde acá hasta acá. Esa sería la posición de menos 14. Luego avanza otros 3 segundos. O sea, llega aquí a 7. Y él termina, ¿sí? Él termina en una posición de 20. Siguiendo por aquí, sería un punto por acá. Digamos por acá. ¿Sí? Y este no lo vamos a unir todavía. ¿Y por qué? Ya se lo digo. Entonces termina por aquí en una posición de 20. ¿Sí? Ahora, dejemos la gráfica aquí y miremos el siguiente intervalo de tiempo. ¿Cuál es el siguiente intervalo de tiempo? El siguiente intervalo de tiempo, ya podemos borrar este. El siguiente intervalo de tiempo es de 7 a 10. Entonces miremos, ¿qué pasa de 7 a 10? Entonces de 7 a 10 es un movimiento nuevamente rectilíneo uniforme. De 4 a 7 es uniformemente acelerado. Acá la aceleración vuelve a ser 0. Entonces la posición final va a ser igual a la posición inicial, donde la posición inicial es menos 20, porque es el movimiento que estoy analizando, más la velocidad por el tiempo. Pero ¿cuánto es la velocidad? La velocidad es 0. Por el tiempo, por 3. ¿Qué quiere decir? Que en ese intervalo de tiempo el auto se quedó quieto. Terminó nuevamente en 20. ¿Sí? No hubo movimiento, la velocidad 0. Esto significa que esto valga 0. El auto se quedó en reposo. Entonces vamos aquí y decimos de 7 a 10 el auto se va a quedar quieto. Entonces este sí lo podemos unir con una. Pero yo les decía, porque bueno, miremoslo de una vez, va a unirse como una parábola. ¿Por qué? Porque de 4 a 7 es un movimiento uniformemente acelerado. Y un movimiento uniformemente acelerado es una parábola en una gráfica de posición contra tiempo, como lo vimos en el análisis gráfico. Es una gráfica de posición contra tiempo. ¿Sí? Ahora miremos el siguiente trayecto, que es de 10 a 20. De 10 a 12. De 10 a 12. ¿Qué tenemos de 10 a 12? Un movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál va a ser la pendiente? Entonces la pendiente es esta curva. Entonces sería vertical sobre horizontal, que sería 4 sobre 2, tiene una aceleración o una pendiente igual a 2. ¿Sí? Esa es nuestra pendiente. Entonces miremos, de 10 a 12, no sé por qué estoy escribiendo de 10 a 12, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que es uniformemente acelerado, entonces la X final
va a ser igual a la x inicial menos 20, más la velocidad inicial por el tiempo, velocidad inicial 0, ¿cierto? Porque es la velocidad que tenía en este punto. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 2. Más 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 2. Por el tiempo al cuadrado sería 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me daría esto? Me daría menos 20, queda tal cual. Esto es 0, esto no cuenta. Acá me daría, cancelo este con este y me queda más. Y 4. ¿Sí? Y sí, más 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él terminó en una posición de menos 16. Miremoslo por áreas. ¿Cuál es la base? 2. ¿Cuál es la altura? 4. Entonces me da 2 por 4, 8. Dividido en 2 porque esto es un triángulo. Esto en total tiene un área de 4. ¿Sí? El área de esto es 4. ¿Qué quiere decir? Que avanzó 4. Pero estos ya no los avances a la izquierda, porque estos están debajo de la curva. Estos 4 los avance hacia la derecha. Por eso me quedan positivos. Entonces, de 10 a 12, de 10 a 12, él termina en 16. O sea, un puntico por acá, en menos 16. Menos 16. Bueno, acá también es menos 20. Menos 16. Unidos como con una recta, porque es un movimiento. Esto. Ah, no, unidos con una recta no, tiene que ser unidos con una parábola, porque es uniformemente acelerado. Entonces va algo como así. Digamos una parábola en ese intervalo. Y luego ya me queda, digamos, de 12 a 15. Entonces, hagámoslo inmediato. ¿Cómo podemos hacerlo? Por el área. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la altura? 4. ¿Cuál es la base? 3. Me daría 12. Esto es positivo. ¿Sí? O sea, está en la parte de arriba. Entonces quiere decir que él avanzó 12 hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en un tiempo de 15, por aquí, avanza 12. Entonces debería terminar, si comenzó en 16, debería terminar por aquí en menos 4. ¿Sí? Pues sería bueno, un puntico acá, pongámosle punto, y digamos que este es menos 4. Y este sería la gráfica de posición con respecto al tiempo. Miremoslo con la ecuación. A ver a qué llegamos. Tenemos que llegar a algo parecido. Entonces miremoslo. En el tiempo de 12 a 15. 12 a 15. Entonces este es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces movimiento rectilíneo uniforme nos dice que la x final es igual a la x inicial, que comienza en menos 16, más la velocidad, que es 4, por el tiempo que transcurrió, que sería por 3. Entonces me daría igual a menos 16 más 12. Y esto me da menos 4 metros. ¿Sí? Bueno, acá también hay que tener presente que estos son metros. Y entonces verificamos que efectivamente termina en menos 4 metros cuando es esta posición. Entonces esta sería nuestra gráfica ya final, nuestro resultado total. Ahora, si nos piden la gráfica de aceleración contra tiempo, entonces tenemos que mirar cómo es la gráfica de una aceleración contra tiempo. Esta es más fácil de analizar, porque simplemente sería mirar las pendientes de esta gráfica. Y las pendientes ya las calculamos para el ejercicio anterior. Entonces, los puntos de relevancia son
el 4, digamos que está por acá, el 4, el 7, el 7, el 10, el 12, por acá arriba, 12, y el 15. Son nuestros puntos de interés. Entonces miramos. ¿Qué pasa en el intervalo de 0 a 4? Velocidad constante, entonces aceleración 0. Sería este gráfico. De 7 a 12, una velocidad constante de 4 metros sobre segundo, de 4 tercios. En unidades de metros sobre segundo cuadrado. Acá es una constante donde este número representaría 4 tercios. Y ahora de 7 a 10, de pendiente 0, ¿cierto? Aceleración 0, movimiento rectilíneo uniforme. Ahora de 10 a 12 sería un movimiento uniformemente acelerado con pendiente 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tuvo una aceleración 2. Uy, aquí no, sino aquí. Tuvo una aceleración de 2. Y finalmente, de 12 vuelve a ser rectilíneo uniforme, entonces la aceleración vuelve a ser 0. Sería algo así. ¿Qué quiere decir cuando la aceleración es negativa? O sea, en pocas palabras, si la aceleración nos diera en esta curva, no quiere decir que no esté avanzando, sino que está frenando. O sea, es un movimiento desacelerado. O sea, la aceleración y la velocidad van en direcciones contrarias, ¿sí? O sea, hay un frenado, ¿sí? Eso representaría.